Que se vive en la frontera de Chile con Perú ya llama la atención de los medios internacionales y propone desafíos. Los abordamos con la columnista de Tele 13 Noche, abogada internacionalista Paz Zárate. Bienvenida. ¿Cómo estás, Paz? Buenas noches, Álvaro. Aquí preocupada por la crisis como todos. Absolutamente, porque ya es tema de análisis en los grandes medios internacionales que han también puesto el acento sobre que se está desarrollando en el desierto más seco y árido del mundo. Por lo tanto, esto puede tener, además puede solamente empeorar de aquí en adelante. Exacto, y también creo que puede decirte con cierta certeza de que tuvo un efecto en los resultados de la elección que acabamos de tener. Es decir, que la gente, en vez de pronunciarse solo sobre el tema constitucional, dio una opinión sobre la seguridad y sobre la migración y la crisis que vivimos hoy. Absolutamente. ¿Cómo se zanja una solución o se busca una solución donde se ha planteado, por ejemplo, corredores humanitarios, encuentros de cancillería, donde finalmente fue un avión venezolano el que sacó un grupo, pero que evidentemente es insuficiente? De hecho, ya hay cerca de 500 personas de nuevo en ese lugar. Exacto. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que esto es la crónica de una crisis anunciada, porque esto se veía venir incluso durante la elección presidencial. Este tema ya se planteó por los distintos comandos, pero no era una emergencia, era una emergencia, pero no al nivel que la tenemos ahora. Ya era una emergencia en ese momento para los alcaldes que estaban luchando solos con una situación humanitaria, y ahora la situación solo ha empeorado, y pareciera que si no se actúa de una manera más decidida, efectivamente podrían morir gente y varios en esta situación que pone en riesgo la vida y la seguridad de estas personas. Yo diría que, bueno, aquí tenemos una tormenta perfecta, porque tenemos dos países donde organismos internacionales están criticando a los dos países, es decir, a Chile y a Perú, por haber militarizado la frontera y haciendo prever que la situación va a empeorar. Y diría que de los dos países, ¿cuál es el que está realmente bloqueando la situación? Es Perú, porque Perú, quizás porque al gobierno le conviene verse con mano dura después de tantos meses de falta de control de su propia situación interna, ha endurecido tanto la mano que ha puesto no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que ha dicho que van a cambiar la Constitución para darle a las Fuerzas Armadas de modo permanente un rol fronterizo. Y además han culpado a la migración directamente el gobierno de Boluarte de ser el culpable del aumento de la delincuencia en el Perú, cosa que los datos no dan para decir eso. De hecho, los datos afirman mucho más que hay una vinculación entre delincuencia y migración en Chile que en Perú. Entonces, ¿cómo se sale de eso? Creo que lo realista es que, bueno, el gobierno de los gobiernos de ambos países tengan una conversación muy seria, porque si no ambos podrían ser culpables de una situación humanitaria. Y ahí hay una dificultad, Paz, porque la relación no ha sido buena desde que el presidente Boric criticó de alguna manera en un foro internacional al gobierno del Perú. De ahí en adelante, tensión, poca negociación, Totalmente. poca conversación. Incluso hasta el canciller de Venezuela se sentó esta vez y así toda la cosa con Perú sigue tensa. Sí, bueno, en el fondo aquí tiene que intervenir una organización internacional. Exacto. Porque solos los dos países, por los mismos desencuentros que tú estás recordando, obviamente esto no va a ocurrir. El presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que se necesita un corredor humanitario, es decir, que la frontera se abra para que los que quieran pasar por vía terrestre a través de Perú para llegar a su país y después Ecuador y Colombia para llegar, lo pueden hacer. Pero un contingente se podrá ir de esa manera. Otros por vía aérea, pero por vía aérea se pueden sacar de a 100 personas y aquí probablemente sean miles y varios miles. Claro. Pero también hay que tener claro que ninguna de esas dos vías, la terrestre o la aérea, serán suficientes, porque estamos hablando de el mayor desplazamiento humano a nivel global después de la guerra en Siria y la guerra en Ucrania. El tercero es Venezuela, son 7 millones de personas en todo el continente. Entonces va a haber que tener una medida que puede ser no popular para ninguno de los dos gobiernos, que es algún grado de regularización de las personas que entraron o quedándose a la mala como turista o ingreso clandestino cuando ya las medidas fueron subiendo en la frontera. Entonces, esa medida, que probablemente no es popular, quizás es realista y es la que probablemente tiene que ocuparse del mayor contingente de personas, aunque no sea popular, y esto requiere obviamente un diálogo muy responsable, pero ayudado por estándares internacionales para una crisis como la que estamos viviendo. Sí, organismos internacionales que también han sido criticados por reaccionar tarde frente a esta crisis, ¿eh? No sé si efectivamente esa crítica sea tan justa. Los organismos internacionales vienen tratando de hacer algo y ayudando a los alcaldes del norte de Chile hace mucho tiempo, cuando los gobiernos realmente no estaban escuchando. Bien, Paz Zárate, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Hasta la próxima. Buenas noches.